estamos en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Estamos estudiando las maravillas de Jesucristo, ¿verdad? Así que vamos a empezar el capítulo 17. Vamos a leer los primeros 5 versículos y luego vamos a retomar el 16 porque nos quedamos una parte allí, ¿verdad? Faltaron algunos versículos. Amén. Comparta su Biblia con el que no tiene. Oiga, recuerde traer una Biblia a la iglesia también, hermano. No la deje en casa. No se avergüence de la Biblia, hermano. No se avergüence del Evangelio, porque el Evangelio, hermano, es lo mejor que usted puede tener en su vida. Amén. Así que, capítulo 17 del libro de Mateo. ¿Lo tienen todos? Amén. Leemos la palabra del Señor. 6 días después, su hermano, y lo llevó aparte y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. 3. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. El 5. Mientras él aún hablaba, una nube de los... Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú la das. Suplicamos, Señor, que esta mañana hables al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Sé tú, Padre, revelando tu palabra a mis hermanos. Sé tú dando luz. Sé tú dando entendimiento, Señor, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Acláranos tu palabra, Señor, y que a través de ella seamos edificados, que podamos crecer cada día más, Señor, y que a través de esta palabra también, Señor, ayudemos a otro a que crezca, Señor, en tu nombre. Padre, que sea el Espíritu Santo guiándome y que mis hermanos sean buenos receptores de la palabra. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Si usted se recuerda, en el versículo anterior hablábamos acerca de que Jesús, hermanos, anuncia su muerte, ¿verdad? Y le dice a los discípulos: miren, es necesario que yo vaya a Jerusalén y que padezca. ¿Y se acuerda de quiénes iba a padecer, hermano? De los fariseos. Uy, hermano, ya le olvidó, ¿verdad? ¿De quiénes iba a padecer Jesús, hermano? De los escribas, de los fariseos y de los ancianos. Y explicamos quiénes eran ese grupo, y ese grupo conformaba algo que se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por ancianos, por fariseos y escribas. Entonces, hermano, esto le iban a hacer juicio a Jesús, y Jesús anuncia su muerte y dice: yo tengo que ir a Jerusalén y padecer de los ancianos, de los escribas y de ¿qué más? Fariseo. Hermanos, agárrenla. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, Jesús dice que Pedro se le acerca y le dice: Pedro, Jesús, no lo hagas. Jesús, que esto no te suceda a ti. Y viene Jesús mismo. ¿Qué le dijo a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué le dijo eso? Óigame, ¿sabe, hermano, de que le dice: por estar viendo las cosas de la carne, te estás comportando como piedra de tropiezo? Y decíamos que anteriormente Jesucristo, oiga, Pedro a Jesucristo le había dado una revelación, ¿verdad? Dios le dio una revelación, le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y este mismo que había sido alguien que había hablado de Jesús, había dicho lo bueno de Jesús, al mismo tiempo este se convirtió en piedra de tropiezo. La pregunta es: ¿por qué? Jesús mismo le explica y le dice: porque están viendo las cosas de la carne. Hermano, ¿y qué nos hace ver esto? Que cuando usted y yo estamos viendo al mundo, vamos a servir de tropiezo. Y hablábamos de esto, que usted debe ser firme, hermano, aunque duela lo que está pasando, pero vea a Cristo. Vea a Cristo. Hermanos, que no se desmaye su corazón, hermano. Entonces le dice: apártate de mí, Satanás. Y Jesús siguió insistiendo que él tenía que padecer. Y llegando acá, hermano, a la parte, en el 28 dice algo, dice: de cierto, se lo digo, lo tiene ahí 28 del 16, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí
que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hermano, mire, y ahí empezó la incomodidad, digo incomodidad, o aquella incertidumbre, ¿quién de nosotros va a quedar o va a ser eterno? Y empezó esa cuestión, ¿quién va a ser? Y usted sabe que fue el apóstol Juan quien vio a Jesús, dice, lo vio a través de revelación. Y después de que él vio todo esto, muere. Entonces, ahora en el 17 dice, habla de la transfiguración. Dice que habían pasado, hermanos, ¿cuántos días, hermanos? 6 días. Unos dicen 8, otros dicen 6. ¿Y por qué es importante el contar los días, hermano? Fíjese de que, si usted se fija en la Biblia, siempre le especifica 6 días, 7 días, 8 días, 14 días. Hermano, porque es muy importante, porque ellos tienen que respetar. Fíjese que siempre que ellos iban a hacer algo, ellos decían, ¿cuánto tiempo voy a hacer esto? Probablemente 15 días. Pero entre esos 15 días tenían que descontar el día que era para Dios. Amén, hermano. Óigame, ellos eran tan cuidadosos o tan religiosos que ellos decían, este día le pertenece a Dios. Igual a usted y a nosotros, ¿verdad? Usted dice, voy a trabajar de lunes a sábado. Y el domingo, hermano. Uy. Bien animoso usted, del Señor, pastor. Ay, miren, hagan del Señor, no, porque creo que es mío. Hermano, óigame, ¿qué parte no hemos entendido nosotros del Evangelio en cuanto a que dice la Biblia que todo lo que usted tiene le pertenece a Dios? Y yo he venido de tiempo, pero de tiempo diciéndole, hermanos, hay un día que usted por lo menos le debe de dar a Dios, en cuanto que todos los días de su vida le pertenecen a Dios. Y ese día que usted se lo da a Dios, déselo consagrado, déselo con respeto al Señor, hermano. Y muchos de nosotros nos cuesta, es difícil, hermanos, hágalo y usted va a ver las recompensas de Dios para su vida. Me van a pagar, pastor. Hermanos, aunque no le paguen, respete a Dios, ame a Dios sobre todas las cosas. Mire, el día de ayer tuvimos la bendita, le voy a decir así, invitación. Hay un hermano que predicó, dice que el testimonio de él está en el YouTube, así que lo vamos a buscar. Pero oiga, hermano, qué terrible lo que este muchacho explica. Ahora es un cantante, no tiene comodidades, no es rico, pero tuvo una vida tan dura, pero tuvo una abuelita, hermano. Benditas las abuelitas que son así, que le enseñó el Evangelio a puro palo. Y él dice, ahora yo soy lo que soy, predico lo que predico porque el Evangelio me lo metieron, hermano. Y esa es la parte que a nosotros nos cuesta, ay, es que el niño se va a hacer loco. No, mi hermano, que se le haga loco de la Biblia, pero no loco en el mundo, hermano. Amén. Es que el niño va a odiar a Dios. No, hermano, óigame, la gente está, sentimos feo, pero exíjale a su hijo, lee la Biblia, niño. Por lo menos una vez al año. Por lo menos no, porque debe de ser siempre. La misma Biblia dice, tú se le enseñarás a tus hijos en todo lugar. Entonces, este pastor decía, este hermano decía, tuvimos épocas difíciles, comíamos en los basureros, 5 hermanos, sacábamos comida del basurero, dormíamos en la calle debajo del puente. Pero tenía una abuelita que dice que los sentaba en círculo. Habían los aguacates que iban a comer, o la verdura que iban a comer. Y decía, vamos a orar y vamos a cantar. Amén. ¿Y qué tenían para comer? Aguacates y muchas veces verduras que ya estaban podridas. A veces era comida de la basura. Y yo digo, muchos de nosotros, ¿qué tenemos en la casa? Tenemos pizza. Ay, no me gusta esta pizza, bote. Yo no la pedí así, ¿verdad? Tenemos, ¿qué más? Pasta. Tenemos un vaso de leche. Y esta leche, no me gusta, está fea, bótela. ¿Y a dónde va la leche, hermano? Entonces, hermano, ¿qué le quiero decir con esto?
Dios se revela a los hombres, y aquí estamos viendo que Jesucristo se reveló a los hombres después de 6 días, después de que Él había hablado, después de que había reprendido a Pedro, después de que le había dicho a Pedro: Pedro, no me seas tropiezo, Pedro, apártate, tenés que ver las cosas de Dios para que no sirvas de tropiezo. Dice que acá lo lleva, tomó a Pedro, a Jacobo. Mira, aparte de haberlo reprendido, lo volvió a tomar, hermano, porque eran del círculo íntimo de Jesús. Fíjense que cuando usted ve esto, hasta Jesús tuvo un círculo de personas que eran muy allegadas a Él. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que eran fieles a Él, hermano, no como los círculos que hacemos nosotros, ¿verdad? Ay, hermano, si se le enoja ese círculo, usted está así, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Yo sé que me entiende esa frase. ¿Por qué está así usted? Esto es aflicción en lenguaje de sordo, hermano. No, ay, pastor vulgar, no, hermano. Usted está afligido, ¿sabe por qué? Porque ese de su círculo, hermano, va a soltar todo, ¿verdad? Lo que en el círculo se habló. ¿Y qué hago? Hermano, pero ve en este caso Jesús que tenía un círculo. Habían 3 hombres. Y si usted se fija, los 3 fueron prominentes, hermano. Uno dice que Pedro. ¿Usted sabe quién fue Pedro? Ah, el apóstol Pedro, sí. No, fue uno que predicó el evangelio. Fue uno que lo agarraron y le dijeron: Pedro, si seguís predicando te vamos a meter preso. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Ya no predicó. Hermano, no le importó, dijo: es necesario que obedezcamos primeramente a Dios antes que a los hombres. Hermanos, a Pedro no le importó las amenazas que le dieron. Luego usted ve Jacobo. ¿Sabe quién es Jacobo, hermano? El mismo Santiago, hermano. Y Santiago dice que llegó a ser la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Y Juan, ¿usted sabe quién es Juan, hermano? Fue a quien Cristo se le reveló y es el escritor del Apocalipsis. Entonces fueron 3 personas muy importantes a quien Dios tomó, Jesús tomó, los usó y dice que los llevó aparte a un monte alto. Pero fíjese que también hay una parte de la Biblia que dice que los llevó y ellos se durmieron, hermano. Pase a Lucas capítulo 9, no me pierda Santiago, ahí en Lucas lo explica de otra manera, que es lo mismo, pero lo explica él. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 9, le dije, ¿verdad? Del 28 en adelante, ahí está la transfiguración, hermano. Amén, ¿lo tiene? Permítame que yo no he llegado. No, hermano, no tengo 28. Permítame, hermano, estoy en otro lado, hermano. Aquí está, ok. 28, estoy en otro libro yo, hermano. Dice la transfiguración. Aconteció, dice, ve, ayer no son 6 días. ¿Cuántos son aquí? 8, cambia, 8 días. Después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraban, le aparecieron, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco resplandeciente. Y he aquí, dice, 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Deténgase ahí. Vea lo bueno o lo bonito que hizo Jesús. Óigame, los apóstoles lo habían visto como era, humano, carne. Pero en ese momento, óigame, se les presentó de una manera, presentó lo que él era espiritualmente. Dice que la apariencia de su rostro cambió. Dice que su ropa se emblanqueció. Hermano, prácticamente Jesús lo que hizo, se presentó tal cual era su interior, tal cual era su corazón. Y los apóstoles tuvieron la oportunidad de ver la gloria de Jesús. Y dice de que al mismo instante se le aparecieron 2 hombres. ¿Quiénes eran, hermano? Elías y Moisés. Ahora, yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta. ¿Y cómo sabían que era Elías y Moisés? No habían fotos, hermano. Y no las hacían como lo hacían los picapiedras, hermano, en piedra, tampoco. ¿Cómo supieron ellos que era Elías y Moisés?
Esa es una cosa bien especial, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está orando o usted está leyendo la palabra de Dios, muchas veces Dios le habla a través de su palabra, y la pregunta es, ¿por qué supieron que eran estos dos hombres? Mira, hermano, Moisés, un gran líder, dice uno que fue y sacó, Dios lo tomó, estaba en el desierto, cuidando ovejas, Dios lo toma y lo lleva para sacar a su pueblo del desierto, de Israel, de Egipto, y pasarlo por el desierto y llevarlo hasta lo que es ahora Israel. Y Elías, hermano, dice que era el profeta ¿de qué? De fuego, hermano. Aquel profeta que decapitó a cuantos sacerdotes de Baal, hermano. Y dice que Dios lo arrebató en un torbellino, se lo llevó, dice, se lo arrebató. ¿Cómo habrá sido eso? No lo sé, pero ¿sabe qué sucedió aquí? Dios mismo, Jesús mismo les reveló a los apóstoles quiénes eran ellos dos. Y dice, siga leyendo, 30, y aquí dice dos varones que hablaban con él. ¿Qué cree que hablaban, hermano? Siga leyendo, que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba. ¿De qué estaban hablando, hermano? De lo que Jesús tenía que ir a hacer. ¿A dónde? Hermano, ¿puede entender usted esto? Que esto ya era un plan de Dios desde los mismos cielos, el cual vinieron dos hombres que fueron prominentes en la antigüedad, que, oiga, ejecutaron el poder de Dios como Dios se lo mandó. Y dice que vienen todavía a hablar con Jesús y a decirle, Jesús, vas a hacer esto, esto y esto. Y todavía Pedrito le dice, no, que esto no te suceda. Hermano, yo le pregunto a usted, ¿será que muchas veces Dios a usted le dice lo que tiene que hacer y aparece alguien y le dice, no, ¿y por qué lo vas a hacer? ¿Acaso el pastor te manda? ¿Acaso te manda este hermano? Mire, hermano, muchas veces Dios está hablando a su vida, Dios le está poniendo con claridad, le está diciendo qué es lo que usted debe de hacer, pero aparece la piedra de tropiezo y le dice lo que usted quiere oír. Mire, ¿verdad que bien feo cuando usted está cansado y ya un pastor, fíjese que trabajé y no voy a ir al culto? Y usted quiere oír que el pastor le diga, sí, hermano, tiene razón, descanso. ¿Qué le dice el pastor? Piedra, ¿verdad? Machete, cuchillo, el pastor. Que el Señor lo reprenda, hermano, venga a hacer culto. Y usted se queda desconsiderado, hermano, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Óigame, Dios ya habló a su vida. Y aquí, óigame, muchos escritores dicen, ay, que a Jesús estaban explicando, hermano, Jesús ya sabía. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que Jesús mismo necesitó ser fortalecido. Y Él mismo dice que pasaba una gran cantidad de tiempo orando. Hermano, y yo le digo, ¿y usted y yo cuánto tiempo oramos? Pareciera que usted y yo no necesitamos de oración. Hermano, Jesús mismo, siendo 100% hombre, necesitó orar, necesitó ser confortado por el mismo Dios. Y usted y yo, hermano, ¿qué cree que necesitamos? 10 euros para que se nos cambie la sonrisa, ¿verdad? Pareciera que el dinero nos cambia la sonrisa, hermano. Si tengo dinero soy feliz, si no tengo pues estoy triste. Hermano, usted necesita del Espíritu Santo, usted necesita a Dios mismo hablándole a su corazón. Él ya habló a su vida, Él ya le dijo lo que tiene que hacer, pero hemos dejado que aquellos que no están viendo a Cristo vengan a cambiarle el curso de lo que Dios ya tiene diseñado para usted. Hermano, muchas veces nos rodeamos de personas que no están viendo a Cristo, están viendo al mundo, hermano. ¿Y sabe qué hace esto que está viendo el mundo? Le cambian todo. Entonces dice que hablaban acerca de lo que él tenía que hacer en Jerusalén. Y Pedro dice, ¿lo tiene? 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos. Ay, hermano, esos somos nosotros, ¿verdad? Mientras Dios está tratando de hablar a su corazón, usted está rendido de sueño, usted está cansadísimo y prefiere, ay, mejor me duermo, hermano. Se va a perder la gloria de Dios. En lo que usted está tratando de consolarse usted solo, de arrullarse usted solo, hermano, se va a perder la manifestación de Dios en su vida. Dice que Pedro y los otros dos, vea, los grandes apóstoles, hermano, estaban parqueados. No sé si se ha sentido así usted, ¿no?
Que usted, hermano, usted va caminando, pero usted va dormido. Y usted llega a su casa, se sienta y se va a acostar, y cuando ve el aire que va, ya va dormido, hermano. No sé si le ha pasado eso, usted caí rendido, dice usted. Hermano, óigame, estamos muertos de sueño, estamos cansadísimos. Mientras Jesús estaba, dice que estaba en agonía. ¿Por qué? Porque Él tenía que cumplir un propósito de Dios. Él tenía que cumplir lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Hermano, y es ahí donde hemos venido hablando. Dios a usted lo ha llamado desde hace tanto tiempo y nos ha importado poco porque preferimos estar dándole placer a nuestra propia vida, dejando de un lado lo que Dios nos ha dicho. Preferimos estarle dando placer a nuestra vida, hermano. Y Jesús dice que Él estaba bien despierto. Ah, pero es que Él era Dios, pastor. Dice la Biblia que Él era 100% hombre. Y es ahí lo que la gente no logra entender. Alguien me dijo ayer algo bonito. La Biblia no es para que usted la discuta. La Biblia es para que usted la obedezca. Para que mire que aquí, hermano, obedezca la palabra de Dios. Yo no sé si usted tuvo padres a los cuales usted no le discutía las órdenes. ¿Y por qué? Anda a preguntarle por qué a la guardia le decía. Aquí lo haces porque yo te lo estoy pidiendo. Hermano, yo le digo, y eso fue bueno para nuestra vida. Siga leyendo, dice que ellos estaban rendidos en sueño. ¿De más, hermano? 32. Más. Fíjese que en el otro libro, Mateo dice que solo Pedro se despertó y los otros dos siguieron. Entonces aquí dice, más procuraron, lucharon. Hermano, ¿verdad que es lo que hemos estado hablando? Hermano, luche. Mire, qué feo es estar peleando con el sueño, ¿verdad, hermano? Yo he visto hermanos aquí en el culto los días de semana y se le ponen blancos los ojos y está poseído o está durmiendo, porque está aquí los ojos y le trae Dios, Señor, y este hermano, ¿qué le pasa? No, se estaba durmiendo, no está poseído, pastor. Y están luchando, ¿verdad? Y se agarra un tiro de local y, hermano, estamos luchando contra el sueño. Pero yo le digo, hermano, déjeme decirle que estas cosas no quedan en vano cuando usted lo está haciendo con todo el corazón. No quedan en vano cuando usted está cansado y viene a buscar a Dios. No queda en vano. Dios no lo toma desapercibido, porque ese es su sacrificio delante de Dios. Pero cuando usted vino al culto, vino sacrificado y terminó peleando con un hermano, déjeme decirle, de nada sirvió lo que usted hizo aquí. De nada sirvió, hermano. Como aquellos, oiga, dice la Biblia que Jesús estaba cansado de ofrendas, de todo, estaba ya cansadísimo porque llegaban, ofrecían, daban su ofrenda. ¿Y sabe qué hacían después de hacer esto, hermano? Seguir su vida de perdición allá afuera. Dice, ya estoy cansado de tanta ofrenda. Es mejor que obedezcamos a Dios. Hermano, y mucha gente, pues ya no vamos a ofrendar, pastor, pero vamos a ir al culto. Ese es el problema. Mas déjeme decirle, Dios está cansado, hermano, de aquella ofrenda falsa que nosotros le damos. Aquella adoración falsa que le damos. Cuando que después de que adoramos aquí salimos y vamos a hacer cosas indebidas. Entonces dice que ellos permanecieron, dice que hicieron el esfuerzo de poder ver todo esto. Y sucedió 33, que apartándose de ellos, de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Ve, hermano, estaban en una montaña, estaban en un lugar difícil y le dice, ¿quieres que hagamos 3 enramadas? Le dice, ¿sabe usted qué era la enramada, verdad? Óigame, el pueblo de Israel tiene una práctica y es la fiesta de los tabernáculos, donde ellos hacían ¿se acuerda usted de las enramadas que hacían en el mar? Aquella chocita con palma, pues era como, hermano, esa es una fiesta que ellos celebran, el famoso Sukkot, y hacen esto. Entonces Pedro le dice, ¿quieres que hagamos esto? La pregunta es, ¿y con qué lo iban a hacer? Estaba en una montaña, era la noche, estaba de noche. Y vea lo que dice, Pedro dice que lo dijo porque no hallaba qué decir. Hermano, ¿quiere que le preste 1,000 euros? ¿Y de dónde, hijo? Porque hablamos cosas que no sabemos, óigame. Y Pedro de repente, Jesús, ¿qué quieres que hagamos? Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para quien era el otro. Está despierto. Y entonces, y dice que lo que él estaba hablando con Jesús se desvaneció.
Hermano, mire, no hay nada más lindo que usted observe la gloria de Dios. Y hay hermanos que dicen, vea, pastor, yo vi la gloria de Dios. ¿Sabe qué es lo bueno, hermano? Que la gloria de Dios transforma su vida. Y si usted me dice que ha visto la gloria de Dios, yo creo sin duda que su vida está siendo transformada. Porque la gloria de Dios, no, oiga, no hay nada. Dice la Biblia que no hay hombre que vea la gloria de Dios y viva. Usted no puede decir, pastor, estoy viendo la obra de Dios. Sí, hermano, la obra de Dios nos transforma. ¿Cuándo usted la ve? Cuando usted esté enfermo. Usted ve la gloria de Dios y sabe que esa enfermedad transforma nuestras vidas, hermano. Después de una enfermedad usted no sigue siendo el mismo. Después de un gran problema legal, jurídico, económico, que estuvo a punto de ir a la cárcel, si no es que fue a la cárcel por ese problema, y usted sale de eso, usted no es el mismo, usted es cambiado, porque Dios a través de esto se glorifica, la gloria de Dios cambia nuestras vidas. Entonces la gloria de Dios lo va a cambiar, y si usted me dice, pastor, yo he visto la mano y la obra y la gloria de Dios, entonces yo le aseguro que su vida está siendo cambiada. Porque es imposible que usted, hermano, vea la gloria de Dios y que usted no cambie. Óigame, los apóstoles cambiaron y fue un cambio al grado que tuvieron que morir por eso que ellos vieron. Y esa es la parte importante, hermano. ¿Usted está dispuesto a morir por el evangelio que usted hoy tiene, hermano? ¿Está dispuesto usted a morir, hermano? ¿Verdad que eso nos mete en duda? Es que el pastor muy espiritual. Ubíquese, pastor, estamos en el siglo XXI, dijeron por ahí. Modernicémonos, modernice el evangelio, pastor, ya no me quede con el evangelio de hace un siglo atrás o 3 siglos atrás. Eso fue Martín Lutero, nosotros ya no somos modernos. Pero hermano, la palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios no cambia. Sigue siendo como es. La palabra de Dios le sigue llamando al pecado, pecado, y al amor le sigue llamando amor. Pero el hombre ha querido modernizar, y al pecado que le llama ahora, está un poquito desviado. Y le llamamos el hermano desviado. Es un hermano que está en pecado. Dígame, y el pecado destruye al hombre. Y eso es lo que el hombre no quiere entender, que Dios no cambia. Dice que Él es inmutable, Él sigue siendo lo que es, su gloria sigue siendo la que es, y sus principios siempre van a ser los mismos y no va a cambiar jamás. Pero nosotros tratamos de cambiar. Yo le he dicho tantas veces, los pastores queremos hacer cosas para que la gente venga, entretenerlos, que no se vayan de la iglesia. Yo digo, hermanos, usted no necesita entretenimiento, usted necesita que la gloria de Dios lo abrace para no abandonarlo, ¿no? Mire, ¿qué hacemos? ¿Verdad que metemos la discoteca a la iglesia? Bueno, luces, ¿verdad? Apagamos la luz y metemos luces de color y todos los bichos saltando en el culto. Y digo, hermano, ¿y eso es de Dios? No, para que se sienta que están en la discoteca, solo que es cristiana. Eso no existe. Y tratamos de cambiar, tratamos de hacer cosas diferentes, hermano. Mejor trate de que Dios cambie su vida. Dígale, Señor, yo quiero ver tu gloria. Así como estos vieron la gloria de Jesús, lo vieron su interior. Dice, su rostro cambió, su ropa cambió, hermano. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Dice que Él nos va a dar una vestidura resplandeciente. ¿Cuándo? Cuando Él venga en gloria, hermano, Él va a transformar su vida. Ese es todo el plan perfecto de Dios, transformar su vida. Y yo le pregunto, ¿cuándo será, hermano? Entre más pronto, mejor. Pero ¿verdad que estamos nosotros? Sí, lo hago. Es que, sí lo hago, hermano, hágalo. Están preguntando, sí lo hago. Es que mire, creen que, hermano, métase y usted va a ver lo que Dios hace en su vida. Siga leyendo. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. ¿Vean? ¿Qué hablamos nosotros, hermano? Lo que no. Muchas veces hablamos locuras, hermano. ¿Verdad que muchas veces hablamos cosas indebidas? Usted no sabe lo que habla y hablamos disparate. Pedro no sabía lo que decía, porque para eso era un proceso. Tenía que tener algo para cortar la madera, hermano. Tenía que tener algo para amarrarla. Tenía que tener las ramas que iba a poner arriba.
era un proceso hacer todo eso. Y le dice, vamos a hacer 3. ¿Qué le dice usted al Señor, hermano? ¿Verdad que no vemos la gloria de Dios? No, ¿qué vamos a hacer, hermano? Vea la gloria de Dios. Y después de que vea la gloria de Dios, haga las cosas para Dios. Jesús, que quería, oigan, ¿por qué creen que se les mostró? Porque quería que vieran la gloria de Él, quería que vieran lo que había dentro de Él, que era luz, era la gloria de Dios. Y habiendo visto la gloria de Él, entonces podían proceder a hacer las cosas para Dios. Y usted dice, yo por eso no hago nada. Hermano, no se tarde, porque el tiempo es corto y la vida es frágil. Como ahora estamos aquí, no sabe qué va a pasar más tarde. La vida es frágil y nos quedamos en el intento de decirle al Señor, Señor, yo te quiero servir. ¿Cuándo, hermano? Allá en la gloria. Si es que está allá. Si es que nos encontramos allá. Sigue leyendo 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oír. Fíjense, hermano, que la nube significaba lo que era en el Antiguo Testamento la gloria chequina, le llamaban chequinás. Chequinás significaba la presencia de Dios. Entonces la misma presencia de Dios dice que los cubrió y dice que ellos tuvieron miedo. Mire, pareciera que la gente tiene miedo a meterse con las cosas de Dios, ¿verdad? Es que nos vamos a hacer bien evangélicos y vamos a querer estar todos los días en el culto. ¿Verdad que eso piensa la gente? Y al que tiene, no vayas a hacer eso. No te vayas a hacer servidor, no te metas mucho. Y todavía dice, te vas a meter en problemas. No, hermano, si el problema dijo usted, ¿verdad? Porque esa es la recomendación. Si te haces servidor, te metiste en problemas. Yo digo, ¿será que esto es así? ¿Sabe por qué? Porque la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Y muchas veces usted quiere cargar parte de allá afuera, la comodidad. Mire, hermano, entiéndame esto. Ser una persona dedicada a Dios significa negarse a sí mismo. Ser una persona dedicada a Dios significa negarse a sí mismo. ¿Qué dice el 16? Aquel que no se niegue a sí mismo, aquel que no, oiga, deje a padre, a madre y se niegue a sí mismo, no puede seguir. Eso está hablando la Biblia, ¿no? Entonces le digo, usted quiere ver la gloria de Dios, usted quiere ver a Cristo manifestado, pues yo le invito a que se niegue a sí mismo. Y si no es así, no se puede, pastor. ¿Cómo no? Dios le va a mostrar su poder. Entonces le digo, Pedro decía lo que no sabía, Pedro hablaba lo que no sabía, hasta que vino la gloria de Dios. Dice, tuvo miedo, pero oyó aquella voz que le dijo, este es mi hijo amado, a él oído. Yo le digo ahora, hermano, ¿a quién tiene que oír usted? ¿Acaso no es a Cristo? ¿A quién estamos oyendo nosotros, hermano? Agarre eso para usted. ¿A quién oye? ¿A quién es a quien más usted le presta atención? Aquel que le acomode mejor, ¿verdad? Dios conoce tus problemas, no lo hagas. Dios sabe que tenés necesidad. Está ese dinero mal puesto, agarrarlo. Hermano, ¿sabe qué? Dios no juega a ser Dios, Dios es Dios. Y el diablo no juega a ser diablo, el diablo es diablo. No creas que le está jugando que te asusto, que no te asusto, que te paro un pelo. No, hermano, el diablo es diablo y si usted lo deja, se lo va a arrastrar. Mas yo le digo que Jesús es soberano y tiene poder sobre todas las cosas. Regálele un aplauso, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. La bendecimos. Gracias, Padre.